En el estado de Maine se ubica una ciudad llamada Derry, una pequeña pero extraña ciudad donde cada cierto tiempo grandes horrores envuelven a esta comunidad de citadinos, unos horrores que parecen no generar alboroto entre los habitantes, pero eso no quiere decir que las atrocidades sean de pequeño calibre. Al parecer, algo habita dentro de Derry, algo que va más allá de lo normal, algo que parece no seguir nuestras mismas leyes físicas, algo que se escurre por las alcantarillas, viaja por los desechos de todos los habitantes para llegar hasta ti y susurrar algo a tu oído, algo que no dejará que sigas con tu vida, que borrará de tu mente todo deseo de conseguir amigos, de tener una novia y de ir a una buena universidad, porque lo que este ser te dirá en el oído es algo que dejará tu alma en obsolescencia completa y solo sentirás ser parte de un pequeño ganado para alimentar a esta entidad. Aún así, en 1958, un pequeño grupo de chicos decide no seguir siendo parte de este juego demencial y se proponen averiguar qué sucede en su ciudad y por qué hay tantos horrores que parecen no alterar a nadie. Ok, antes de comenzar con la reseña, quiero aclarar que los comentarios que diré a continuación se formularon inmediatamente se finalizó la lectura del libro. No se leyeron comentarios del autor dando aclaraciones sobre cualquier cosa del libro y tampoco se leyeron reseñas creadas por terceros. Eso. Ok, para empezar a hablar de las cosas positivas y negativas del libro, quiero hacer una apreciación respecto a cómo es mi percepción sobre las cosas positivas y negativas del libro. Y es que It para mí fue como una moneda. Me refiero a que siempre tenía dos caras en lo que uno aprecie en las características del libro. Siempre tenía una cara positiva y una cara negativa. A lo que me refiero es que por lo general en otros libros siempre se puede encontrar algo bueno y es simplemente bueno, y se puede encontrar algo malo que es simplemente malo. En It por lo general siempre tiene algo bueno, pero eso bueno siempre viene con algo malo y viceversa. Así que esto es como la percepción que yo tenía cuando me puse a analizarlo en general. Ok, ahora entrando de lleno en lo que es la reseña, quiero comenzar por las cosas positivas que encontré al leer este libro. Y una de las principales características que uno puede notar es la construcción de los personajes principales. Y es que está bien hecha, muy bien. Cada uno de los personajes tiene un desarrollo propio dentro de los acontecimientos que suceden en torno a ellos. Por lo general, en historias que se asimilan a It, los personajes resultan ser ideas o herramientas con pies. Siempre nos encontramos con el personaje chistoso, gruñón, sentimental, musculoso, etc. Pero en It, a pesar de que existen ese tipo de clichés, es solo momentáneo, ya que, como ya dije anteriormente, cada personaje tiene una vida propia con problemas que lo acomplejan. Además, también hay que tomar en cuenta el aspecto psicológico de cada personaje, ya que no es solo el hecho de que los protagonistas cuenten con sus propios problemas, porque la mentalidad que tiene cada uno crea un desarrollo distinto para los acontecimientos que cada uno tiene. Bueno, pasando a otro aspecto positivo, quiero hablar de otro personaje, si se puede decirle, el cual es Derry, la propia ciudad de nuestros protagonistas. Rebosa de una personalidad propia. Para dar un ejemplo, es como Ciudad Gótica de Batman, en el sentido de que tiene características bastante notorias, las cuales van creando una identidad para la ciudad. Me imagino que King debió tomar ideas bastante genéricas para crear esta ciudad, pero aún así logra agregarle características que, vuelvo a repetir, le dan una identidad propia. Y eso está muy cool, porque los protagonistas se pueden desarrollar de una manera más natural dentro de una ciudad que se siente igual de natural, con características que puede tener cualquier otra ciudad, pero que son de sí mismas. Y eso genera como otro personaje, otro concepto dentro del libro. Derry es una de las características del libro que más me gustó. Ok, ahora otro aspecto positivo
que quiero comentar es sobre el concepto de problemas sobrenaturales que nos presenta este libro, que consigue de hecho transmitirlo de manera muy fantástica. Durante una pequeña parte del libro no se dice explícitamente que Kate es un ser que sobrepasa lo natural, pero rápidamente los indicios comienzan a aparecer. Y es ahí donde la gran característica de este libro cobra vida, lo cósmico, la vida de un ser que sobrepasa las barreras naturales que nos establece el mundo y que este ser simplemente las rompe. También otro aspecto positivo son como los fundamentos o la actitud que posee el antagonista, ya que tiende a ser bastante directo cuando trata de cometer alguna fechoría, lo que personalmente me gusta, ya que esta actitud evita que aparezcan cosas como el misterio y la intriga, que en lo personal creo que simplemente retrocedería o haría más lenta la historia. Ahora, para finalizar con los aspectos positivos que pude encontrar en el libro, quiero centrarme en las sensaciones. Cuando me refiero a sensaciones, creo que todos se pueden hacer una idea de lo que hablo. Las emociones que me hizo tener el libro, la forma en que yo pude interpretar los sucesos que se contaban. Y debo decir, de verdad, me dio vueltas el estómago cuando se nos narraba cierta atrocidad. Pero eso es solo el comienzo, ya que para los que sepan algo de Stephen King, estarán enterados de las situaciones que puede llegar a crear este sujeto. Pero creo que su mayor logro en este libro es la sensación del recuerdo, el recuerdo del miedo que teníamos cuando niños. Me explico. Cuando uno crece, las situaciones que nos dan miedo cambian, pero no es tan solo la situación. La lógica que ocupa nuestra mente igual cambia. Ya no nos da miedo, por ejemplo, morir porque nos iremos al infierno o porque morir es simplemente malo. Cuando uno crece, empieza a tenerle miedo a la muerte porque siente que puede dejar un vacío en las personas que uno ama, porque ya no podrá seguir con las personas que apreciamos. A eso me refiero cuando digo que nuestra lógica de nuestros temores cambia. Y It, en cambio, vuelve a traer sensaciones de terror de cuando éramos niños. El terror de tenerle miedo a algo solo porque es grande y feo y por tener dientes afilados y sangre en la boca nos hace tener miedo de eso. Ok, ya finalizamos con los aspectos positivos y comenzando ahora a los aspectos negativos. Primeramente mencionar la narración dentro de los aspectos negativos, ya que a mi parecer fue demasiado desordenada. La narración en sí era de tipo omnisciente y bueno, con eso no tengo problemas, pero como dije, la narración era muy desordenada, yendo del presente al pasado de manera frecuente. En lo personal a mí no me molesta que las historias se desarrollen mostrando cosas del pasado y el presente como recurso narrativo, pero el problema con It es lo desordenado que desarrolla la historia. Puedes estar leyendo la historia en un punto A y terminar en un punto D. Con esto me refiero a que varias veces el personaje que está de turno en el libro puede estar haciendo cualquier cosa y hablando de cualquier cosa, pero de la nada este mismo personaje puede recordar algo de su pasado y listo. Estamos en el recuerdo y no solamente en el recuerdo, sino que estamos en la perspectiva de otro personaje. Esto en realidad era bastante, no sé, malo para mí porque era muy anticlimático. Recuerdo específicamente donde un personaje estaba, no sé, desarrollando toda esa historia así, partiendo desde tal punto, luego iba al aeropuerto y en todo ese momento yo dije, ¿qué va a pasar con él? Y de la nada, ¡plup!, se cierra como esa mini historia y volvíamos al pasado. Era, como digo, muy anticlimático. Bueno, ahora pasando a otro aspecto de lo desordenada de la narración, quiero mencionar, según mi opinión, otro error que comete el libro y es el hecho de adelantarse a los acontecimientos. En algunas ocasiones se nos menciona que algunos personajes están planeando algo, por ejemplo, pero el libro nos menciona literalmente que eso que están planeando los personajes o el personaje no lo va a lograr. Y lo peor es que aún así el libro sigue hablándonos de eso. Lo mismo pasa con algunos personajes nuevos que aparecen en el transcurso de la historia y que el libro nos adelanta que morirán.
eso en realidad sí me molestó bastante, porque ¿qué sentido tiene introducir a un nuevo personaje al que le vas a dar párrafos y párrafos de desarrollo para que la sorpresa de la muerte, más aún en un libro como It, se nos sea adelantado? En realidad fue bastante molesto y creo que eso tienen que tomarlo mucho a consideración. El hecho de que el libro se adelanta y no sé si decir spoiler, bueno, si te spoilea ciertos acontecimientos. Ahora entrando a un aspecto negativo súper personal y cerrando con lo que es la narración, quiero hablar sobre la traducción del libro que compré, la cual fue realizada por Edith Seeley y la verdad yo no sé nada de traducción y tampoco el proceso ejecutivo para realizarlo, pero aún así la traducción de esta edición que realizó esta persona fue de mi total desagrado. Primeramente porque es una traducción muy al español, muy español, onda vital, a todo gas, chaval. Y la verdad, no es que yo sea intolerante en lo que respecta a los idiomas, pero cuando quiero leer algo prefiero hacerlo con jergas y gentilicios con los que yo me familiarice. Bueno, igual pueden decir, ah, pero weón, culpa tuya que no te hayas fijado en la traducción. Y tienen razón, pero miren esto. Cosas como estas demuestran un tipo de traducción muy literal, lo cual en sí para mí, en términos objetivos y generales, sí es como un error, más allá de los acentos y esa especie de tipo. Porque aquí claramente la traducción no debía ser literal, pero bueno, eso es como opcional. Ustedes ven qué tipo de edición compran. Y como último aspecto negativo, y que igualmente va relacionado con algo más personal que objetivo, creo, es la ambientación del libro, la cual es demasiado gringa. Y me pueden decir, ah, pero que sea gringa no significa que el libro esté mal. Y en eso tienen razón. Lo malo está en el exceso de autorreferencias a la cultura gringa, como los chistes de los irlandeses o los artistas de rock and roll de su país, etcétera. Así que de verdad pienso que deben considerar esto cuando planeen leer It, porque este libro evoca mucho a la nostalgia, a todo lo que es la familiaridad gringa de los 50 y de los 80, eh, y pretende jugar con esto, jugar con tus emociones de familia, de infancia, por lo cual, si tú eres como yo, un chico que nació en el 2000, en Chile, más encima, con un contexto de infancia totalmente distinta a la de los gringos de los años 50, creo que no tendrás mucha conexión con el libro y con su especie de abrazo que quiere lograr, con esta inmersión de, oh sí, los niños y la guerra de Vietnam y la guerra de la Segunda Guerra Mundial, típico de los gringos. Em, ese tipo de cosas, ese tipo de chistes internos, no los vas a poder lograr porque son tan personales que difícilmente creo que uno sienta verdaderamente, wow, estoy en los años 50. Eso. Y para finalizar, puedo decir que It no es un libro que recomendaría a cualquier persona, ya sea un lector regular o frecuente. Para empezar, el libro es muy largo, 1500 páginas, y siendo sincero, a no ser que seas un mega fanático de Stephen King, no se te hará tan pesado leer el libro. Ahora, hablando de temas más específicos, si eres una persona a la cual no le gustan los libros donde se va y viene del pasado al presente, este no es tu libro. Y si a eso le sumas lo desordenado que era la narrativa, creo que con el paso del tiempo el libro no va a ser de tu agrado y va a pasar malos momentos simplemente. También tienes que considerar que si no eres un fanático de las autorreferencias gringas, pasarás momentos muy aburridos o tediosos o que no vas a poder comprender.
Te recomiendo el libro si es que tienes verdaderas ganas de saber qué es It, como yo, y si te gusta todo lo que tiene que ver con el horror cósmico, ya que en ese sentido el libro sí logra cumplir su cometido. Y personalmente fue un libro que disfruté mucho leer, me agradó en gran parte de la historia, pero a veces me sentía sin energías para seguir en un mundo al cual nunca pertenecí, pero que el libro creía que sí. Con esto me refiero a lo que es los años 50 y la infancia gringa. Pero los momentos de horror eran geniales. It es súper carismático, además, el personaje It, Pennywise, o como quieran llamarlo, y los protagonistas fueron súper familiares a pesar de todo. Se desarrolla de una manera bastante natural, eso es un punto bastante fuerte, la naturaleza del desarrollo, al menos para mí, y la construcción de los personajes también era bastante buena. Y eso es todo. Gracias por ver el video hasta el final. Adiós.